Gracias, José Luis Mendoza. Gracias a los amables compañeros aquí presentes, los amables oyentes de la Z101. Fíjense, el país sufrió el año pasado una situación de crisis que se combinó con varios factores en cuanto al aspecto económico, porque tuvimos, por un lado, situación de incertidumbre por la situación económica y por el COVID, y tuvimos, por otro lado, también situación de incertidumbre por el ambiente político que se vivió previo al año 2020, el año 2019, los conflictos internos de un partido en el gobierno, y luego en el año 2020, donde hubo procesos eleccionarios, incluyendo uno que se suspendió y se pospuso. Un año antes de ayer se cumplió. Entonces, todas esas incertidumbres provocaron que actores económicos comenzaran a demandar más de lo normal dólares, algunos para convertir parte de sus pesos en dólares, en moneda fuerte, y otros para tratar de tener algún tipo de respaldo. Y eso provocó un disparo de la tasa de cambio. Un disparo de la tasa de cambio que hizo que las autoridades monetarias tuvieran que actuar de manera rápida, inyectando recursos al mercado para poder garantizar un abastecimiento suficiente de dólares, aun cuando se estaba disparando el precio, que llegó a cotizarse incluso hasta los 60 por 1 y llegó a estar en situaciones de escasez. Sin embargo, el Banco Central o las autoridades monetarias que tenemos son autoridades monetarias de mucha experiencia en cuanto a los mecanismos de control de la tasa de cambio. Y a uno le da la impresión de que, independientemente de que la tasa de cambio sufrió alzas extraordinarias por esas situaciones a las que hice referencia, también pudo haberse dado el caso de que las autoridades monetarias detuvieran esa espiral de aumento de la tasa de cambio, de depreciación del peso dominicano frente al dólar, antes de que llegara a los niveles en que llegó. Y lo digo porque fíjense que desde la segunda mitad del año pasado hacia acá, aun cuando permanece la incertidumbre y la limitación de la economía, aun cuando se nos redujo la generación de divisas, el dólar de repente se comenzó a estabilizar, bajó de ese 59.60 a 58.80, 58.60, y hoy día está en 58.50 promedio, y se mantiene así durante los últimos meses sin ningún tipo de sobresalto. Y uno se pregunta, ¿qué pasó en el país que el dólar ahora entonces está en un nivel de estabilidad impresionante? Porque tal vez pudiera verse como quiera, está subiendo, subió un poquito, bajó otro. No, venía subiendo, y de repente lo detuvieron, lo bajaron un poquito y lo dejaron estable en un nivel en que tal vez pudo haber sido un nivel más bajo. O sea, es posible que las autoridades monetarias dijeran, bueno, señores, ya tenemos recursos, las reservas aumentaron y ya pasaron algunos elementos de incertidumbre. Tenemos cómo controlar la tasa de cambio, pero vamos a controlarla en 56 por 1. Vamos a tratar de controlarla en 57. Vamos a tratar de controlarla en 55. No en 50 como estaba hace 2 años, porque subió. Y después que sube, es difícil que baje al mismo nivel en que estaba. Pero, ¿por qué no controlarla en 55? ¿Por qué en 58.50? Porque hay otro elemento, y es el elemento que tiene que ver con la competitividad de determinados sectores. Sectores que precisamente han sido severamente afectados por la crisis del COVID y la crisis económica de su consecuente, que son los sectores generadores de divisas, principalmente el sector del turismo, el sector exportador de zonas francas y de empresas nacionales también exportadoras, pero más que todo el sector turístico. Entonces, cuando el peso se deprecia frente al dólar, los generadores de dólares tienden a mejorar su competitividad, aun cuando no aumenten sus niveles de venta, aun cuando no aumenten sus niveles de producción. ¿Por qué? Porque necesitan menos dólares para captar la misma cantidad de pesos que requieren para cubrir sus costos locales. Por ejemplo, tú tienes una nómina de qué sé yo, de $1 millón, $1 millón de pesos. $1 millón de pesos. Son un poquito menos de $20,000. O vamos a decir que tú tienes una nómina, para ponerlo medio al revés. Tú tienes una nómina de 58 millones de pesos.
Entonces, antes tú tenías que buscar no $1 millón, tú tenías que buscar $1.300.000 para tú poder cubrir esa nómina. Ahora tú, con $1 millón, cubre la misma nómina. O sea, entonces te está ahorrando $300.000 y te está ahorrando $300.000 porque tú produces en dólares. Y como ese dólar ahora vale más y tú tienes que buscar la misma cantidad de pesos, entonces eso te da mayor competitividad. Es posible, no estoy diciendo que haya sido así, pero es posible que entonces las autoridades monetarias, observando la situación que ha pasado con los sectores generadores de divisas, que al mismo tiempo son de los principales generadores de empleo, dijeron, bueno señores, la tasa de cambio está subiendo, hay que detenerla, hay que estabilizar la tasa de cambio, pero no la vamos a estabilizar donde diga el mercado de manera específica, sino que la vamos a estabilizar donde se le permita a determinados sectores afectados ser más competitivos. ¿Para qué? Para que entonces tengan mayor posibilidad de recuperación o mayor rapidez de recuperación en el momento en que comience el proceso de apertura económica. Tal vez es posible que la economía dominicana hoy día requiriera a esta fecha una tasa de cambio por el orden del 55 por 1, por el orden del 56. Sin embargo, está en 58.50 y estable. Sólidamente estable, porque no varía, de que no es que un asunto de que hay sobresalto, no, estable y disponible, hay dólares disponibles en el mercado. Ya no hay escasez de dólares. Entonces está a un nivel competitivo. Y lo digo porque aquí ocurrió algo, por ejemplo, cuando en la post-crisis financiera del año 2003. El dólar se disparó y llegó a cotizarse hasta 57 por 1. Luego comenzó a bajar, llegaron las elecciones, el periodo de transición comenzó a bajar. Y cuando llega Leonel Fernández al poder otra vez, el 16 de agosto, el dólar estaba en 44 por 1 más o menos. Lo que debió hacer la autoridad en ese momento fue decir, bueno señores, vamos a dejar que el dólar se estabilice que baje un chin más, que se estabilice en 40. ¿Para qué? Para que los sectores económicos sigan siendo competitivos, porque la economía como quiera se va a mover a ese 40, 44. Pero como se trataba del regreso de un partido, de un gobierno, de un partido, de un gobernante, luego de una crisis severa, se necesitaba que ocurrieran cosas positivas, y entre las cosas positivas estaba el hecho de que el dólar siguiera bajando. Y las autoridades monetarias, que eran la misma autoridad monetaria de ahora, permitieron que el dólar siguiera bajando en el año 2004, lo que quedaba en el 2004 y durante el año 2005 completo. Y llegó a bajar a 28.50, señores, 28.50, 29. Cuando estaban 28.50, 29, los sectores productivos, principalmente los generadores de divisas, le dijeron al gobierno, señores, nosotros no podemos competir con un dólar a 29, cuando la economía como economía, el país como país, ya se había ubicado, los precios se habían ubicado más o menos en 35 por 1. Sin embargo, el dólar andaba por 29. Entonces, lo que dijeron fue, nosotros no podemos echar para adelante con una tasa de cambio tan baja, porque entonces no podemos competir con otros productores externos de la región. ¿Y qué hizo entonces la autoridad monetaria? Que comenzó a dejar que se deslizara otra vez la tasa de cambio en el transcurso entre finales de 2005, principios de 2006, ya para el año 2006, y la tasa de cambio comenzó a subir y se estabilizó más o menos en 35 por 1, que era donde ya más o menos la economía se tornaba competitiva. Y luego fue subiendo, pero subiendo de manera moderada. Una depreciación anual promedio de un 2%, una depreciación anual promedio de 2.5%, que es el nivel de depreciación ideal en una economía que como la nuestra depende de los servicios, y de los servicios principalmente de sectores generadores de divisas o sectores externos, de inversión extranjera también. Pero el año pasado y el año antepasado tuvimos una situación de depreciación brusca. En el año 2019, nuestra depreciación monetaria fue de 5.1, 5.2%, cuando el promedio de los años anteriores era de 3%, 2.7%. Y el año 2020 se depreció en 9.2%. Tal vez esa depreciación pudo haber sido de un 7%, de un 5%, igual que en el 2019. Pero fue de 9.2% porque aparentemente nuestras autoridades monetarias, pensando en la necesidad de competitividad de los sectores que han sido más afectados por el COVID, pues entonces dejó que se deslizara a un nivel que sea resistible para los que no generamos divisas, para la economía en sentido general, y que sea al mismo tiempo competitivo para aquellos que deben ir en proceso de recuperación una vez vayamos superando el impacto de la pandemia del COVID-19.